Ya sean edificios en ruinas enterrados bajo capas de exuberante vegetación, lugares obsoletos recuperados por la naturaleza o restos arqueológicos que atestiguan el paso de la antigua civilización, los hermosos lugares que vas a ver iluminarán tu imaginación, como los espacios de los cuentos de hadas. He aquí algunos lugares abandonados que la naturaleza ha transformado en lugares idílicos. La naturaleza es capaz de recuperar sus derechos allí donde le dejamos el lugar para desarrollarse, como en las películas post-apocalípticas. Este impresionante lugar que el fotógrafo y cocinero profesional Jesse Rockwell descubrió e inmortalizó con unas cuantas instantáneas fue el New World Mall, un centro comercial que se transformó en un estanque que alberga un sorprendente ecosistema. En Bangkok, el New World Mall se construyó con 11 pisos de altura, pero en 1997 se redujo a 4 niveles debido al límite de altura impuesto. 2 años después, un incendio provocado destruyó por completo el tejado del edificio. El gran centro tailandés fue inmediatamente cerrado y descuidado. Sin techos, la lluvia se acumulaba en el suelo y el agua alcanzaba varios metros de profundidad. El agua artificial atraía a hordas de mosquitos que proliferaban e invadían la zona. Así que a principios de la década de los 2000, los lugareños comenzaron a introducir una pequeña población de bagres, carpas koi y tilapias para deshacerse de estos molestos intrusos. Bien alimentadas con insectos voladores, estas especies exóticas muy resistentes a la toxicidad de las aguas insalubres no tardaron en reproducirse, desbordándose por miles en este embalse subterráneo secreto. Hoy, el centro comercial New World se ha convertido en un acuario natural, urbano y autosuficiente. Increíble, ¿verdad que sí? Desgraciadamente, los conflictos armados siempre pasan factura y los daños al medio ambiente son inevitables. En Rusia, este bosque de Nevsky Piatakov o cabeza de puente del Neva lleva hasta ahora cicatrices definitivas. Durante el asedio de Leningrado, que duró 872 días durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército rojo soviético se enfrentó en estos campos a los soldados de la Alemania nazi. Las pérdidas humanas fueron colosales en ambos frentes. Una vez que se asentó el polvo de la última batalla, se enterraron todos los muertos, se entregaron todas las medallas a los héroes y se firmaron todos los tratados de paz. Solo quedaron proyectiles de artillería, restos de ametralladoras, fusiles desarraigados, cascos incrustados en los troncos y granadas alojadas en el interior de los árboles. Estos restos oxidados fueron engullidos por la naturaleza en un acto silencioso de protesta contra la locura humana. Esta serie de fotos insólitas tomadas en el sitio revela lo que ocurre con los instrumentos de combate abandonados en los bosques. Estos nefastos lugares fueron en su día lugares de hostilidades que permanecerán para siempre como prueba irrefutable de la crueldad del hombre. En la ciudad de Guangzhou, en el sureste de la provincia china de Fujian, existe un paisaje excepcional en el que la naturaleza ha ganado vigorosamente su batalla contra la civilización. Esta fábrica en desuso había sido utilizada en el pasado para varias actividades industriales, concretamente la fabricación de piedras, sofá y antes de su cierre definitivo a finales de los años 80 producía azúcar. Desde entonces la fábrica ha quedado abandonada y maravillosamente en el interior de las dos chimeneas han crecido 2 plátanos. El follaje de las gigantescas higueras sobresale de las cámaras de humo de casi 10 metros de altura. Lo llevan sublimemente como un sombrero muy original. Para explicar el origen de estas plantas silvestres se han planteado 2 hipótesis: o bien un pájaro se comió un higo baniano y dejó caer sus excrementos en la chimenea, o bien el fruto probablemente entró de alguna manera, maduró y dejó caer sus semillas. Curiosamente, en las inmediaciones del edificio no hay agua, sin embargo ambos árboles parecen bien florecidos. ¿Cómo es posible? La respuesta es la siguiente: los banianos producen fuertes raíces aéreas que con el tiempo emergen de la tierra y crecen hasta formar otro tronco. Este agresivo sistema de raíces se expande rápidamente en una búsqueda incesante de agua. Como resultado, las semillas pueden germinar en las grietas y mientras haya suelo adecuado, el árbol puede sobrevivir. ¿Sabías que en el parque privado Drive-Thru Tree Park de Leggett, California, en Estados Unidos, hay un tejo de 96 metros de altura llamado Chandelier Tree? Debe su nombre a la forma de sus ramas, que recuerdan a un candelabro. Esta especie arbórea incluye los árboles más altos del mundo con troncos tan gruesos que es posible construir un túnel de buenas dimensiones. Así, los promotores de espacios naturales pensaron desde el principio que era una buena idea crear una atracción de este tipo para que los turistas pudieran producir sus coches a través de ella. De mismo modo, a principios de los años 30, los propietarios del parque Hazel and Charlie Underwood cavaron un agujero de 1.8 metros de ancho y 2.6 metros de alto con una base de 6.4 metros de diámetro en la base del árbol del candelabro para atraer a los visitantes. Hoy en día, los servicios ecológicos han detenido
permitido legalmente la masacre de este magnífico capital natural, pero en su momento este tipo de actividad no era delictiva. En el pasado se crearon varios túneles de carretera en los árboles, dañando gravemente los troncos. Debido a su robustez, la Sequoia Chandelier ha sido la más resistente y ahora es un destino turístico. A 60 kilómetros del sur de Sydney, en la localidad australiana de Helensburgh, la fauna despliega su belleza salvaje. En unas vías de ferrocarril ahogadas y abandonadas, casi perdidas en una cascada de vegetación, este primer túnel ferroviario urbano de 1880 es el hogar de una especie de gusanos brillantes que iluminan la oscura y húmeda cavidad. Originalmente llamado túnel metropolitano, conectaba la mina local con la estación de Helensburgh. En 1915, cuando se construyó otra estación y vías dobles, se cerró el túnel, se selló su extremo sur y se convirtió en un embalse. Asimismo, la entrada norte quedó bloqueada por los sucios escombros apilados en el exterior, antes de ser drenada y parcialmente despejada en 1995. La excavación se llenó de agua estancada que atrajo a una colonia de insectos bioluminiscentes, también conocidos como mosquitos del hongo o moscas del hongo. Como una constelación de estrellas celestiales, su encantador brillo azul atrae a muchos visitantes, pero hay otra razón por la que la gente va allí. Algunos afirman que el túnel está embrujado por el espíritu de un joven llamado Robert Hales, que murió allí tras ser arrollado por un tren cuando intentaba atravesarlo. Entonces, ¿te sentirías tentado a ir allí después de esta historia sobrenatural? En el corazón de Sorrento, en el suroeste de la Campania, Italia, se encuentra una verdadera proeza arquitectónica escondida en un frondoso barranco. Hace unos 35.000 años, una erupción volcánica esculpió este profundo valle en la meseta caliza cercana a la antigua ciudad italiana. Entonces, el agua que fluía excavó redes que conducían al mar y los arroyos crearon estrechas gargantas que se ensanchaban solo en el punto donde se cruzaban formando una pequeña cerca. Aquí es exactamente donde se encuentra el Valle de los Molinos o el Valle dei Mulini. En el fondo del barranco hay un antiguo molino harinero. La estructura de piedra que data del siglo X se utilizó para moler el trigo durante casi 1000 años. En 1866 se creó la Piazza Tasso o Plaza Tasso en las cercanías y el molino harinero se trasladó allí. Este traslado fue necesario porque la creciente humedad se hacía insoportable. De este modo, los emplazamientos quedaron obsoletos y cayeron en la ruina con el paso del tiempo. Como su microclima de niebla es propicio para el crecimiento de los helechos, el techo destruido se cubrió con una maraña de hojas y ramas, como si la naturaleza intentara engullir el edificio. Así, los molinos de antaño son ahora solo unos gruesos muros de piedra entremezclados con una densa vegetación. Y aquí el templo Ta Prohm, situado cerca de Siem Reap, al este de Angkor Wat, donde gigantescos rizomas surgidos del suelo durante siglos parecen enormes tentáculos de pulpo que toman como rehenes las piedras del templo selvático. Allí, donde los túneles troncos se elevan hacia el cielo, bajo el sombreado pabellón verde, sus infinitas raíces arrollan todo a su paso. Es un espectáculo fenomenal que encarna una larga lucha entre la naturaleza y la arquitectura. Construido a finales del siglo XII, este antiguo templo budista, conocido como Ratchabiyara, que significa monasterio real, fue redescubierto a principios del siglo XX por arqueólogos franceses. El monumento histórico ha conservado su autenticidad y aspecto original, con raíces de árboles que crecen a través de las estructuras y el bosque que lo rodea. En 1992, Ta Prohm fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, el director Simon West rodó en este mágico lugar su adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos Lara Croft Tomb Raider. Tras el estreno de la película en 2011, el lugar recibió el apodo de Templo de Angelina Jolie, en referencia a la actriz que interpretaba el personaje principal. Cerca del complejo, algunos restaurantes incluso ofrecen cócteles de Tomb Raider, una estrategia de marketing para hacer que el sitio sea aún más famoso. En el extremo sur de la isla de Marco, en Florida, se construyó la misteriosa Casa Cúpula de Cabo Romano. Compuesto por 6 estructuras en forma de cúpula, el edificio parece surgir del agua. Objeto de los más disparatados rumores y teorías, esta casa en ruinas atrae regularmente la atención de lugareños y turistas. Mientras que algunos creen que el edificio perteneció a una secta, otros piensan que fue el hogar de extraterrestres. Sin embargo, se trata de la antigua casa de vacaciones de una familia estadounidense. Diseñada en 1982 por Bob Lee, un productor de petróleo jubilado, esta casa autónoma y ecológica fue adquirida por la familia Lee en 1987 antes de ser abandonada en 1993 debido a las graves condiciones climáticas que provocaron importantes cambios geológicos en la isla. Las condiciones climáticas extremas de la región degradaron el edificio con el tiempo. Aunque podía soportar fuertes vientos debido a su forma redondeada, el huracán Andrew, que azotó en la isla en 1992, causó importantes daños. En 2005, otra parte del edificio fue arrastrada por el huracán
huracán Wilma, causando daños aún más irreversibles. Con el tiempo, el edificio se deslizó lentamente bajo el océano. Ahora, todo lo que queda son estas cúpulas blancas que parecen estar sostenidas por zancos. Cautivador, majestuoso e intrigante. Así se podría describir al despoblado pueblo de Utuwan, situado en una diminuta isla china. Las enredaderas cubren los decrépitos muros, tejados y escaleras de los edificios abandonados como un hermoso y elegante abrigo verde. En la desembocadura del río Yangtze cerca de Shanghái, el archipiélago de Shenxi consta de 394 islas con muy pocos habitantes, entre ellas la isla de Gugi, que alberga el pueblo en cuestión. Hace unos 50 años, este pueblo de pescadores entre la montaña y el mar era próspero y animado hasta que su pequeña bahía ya no podía soportar el número cada vez mayor de barcos industrializados que se habían hecho demasiado grandes. Así, la economía pesquera de la región empezó a decaer. Todos los habitantes tuvieron que abandonar el pueblo para probar suerte en las grandes ciudades, dejando atrás este pueblo fantasma. Desde entonces, el pueblo está a merced de su entorno. La hierba ha cubierto las creaciones humanas con una vegetación de hiedra y enredaderas que confunden las casas con el paisaje circundante, con su exuberante vegetación y su intrigante historia. No es de extrañar que este paraíso verde se haya convertido en uno de los destinos favoritos de los entusiastas de urbex. La bahía de Homebush es conocida por ser un auténtico cementerio de barcos. De hecho, alberga un náufrago que no se parece a los demás. Situado a mar abierto en el noroeste de Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia, este viejo carguero parcialmente sumergido está cubierto de vegetación. Es uno de los ejemplos más sorprendentes del poder de la naturaleza, capaz de conquistar los espacios más insólitos. Construido en Inglaterra en 1911 con el nombre de SS Corrimal, es de gran vapor de casi 80 metros de eslora y casi 1140 toneladas de peso. Era originalmente un mercante de carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco transportó suministros a las tropas estadounidenses estancadas en el Pacífico. En la década de 1950 fue vendido a Australia y sirvió como carbonero entre Newcastle y la terminal de Miller en Blackwattle Bay. En 1972, el buque puso fin a su carrera como transportista en su lugar de descanso final, cerca a la desembocadura de Haslam's Creek. La naturaleza ha convertido al SS Airfield en un pequeño bosque flotante, una especie de manglar que emerge de su casco oxidado. ¿Qué te parecieron estos lugares reintegrados en el biótopo? No dejes de contarnos en los comentarios cuál te ha sorprendido más, y si te ha gustado este video no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.